Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Pues bueno, este es un pequeño clip de reflexión que quiero dar el día de hoy. Espero que todos se encuentren bien en casita y las personas que estén viendo este video en relación a, pues quiero manejando por ahí y compartiendo algunas cosas reflexionando más bien como persona o como un pensador. En relación a estos días, en relación a estos tiempos, y pues veía la necesidad de dar un pequeño uh, reflexión en relación a esto, a este tiempo, donde alrededor, bueno, no sé de qué país, si nos están viendo de otro país o llegarán a estar viendo de otro país, pero bueno, en México se da mucho énfasis en relación a estos tiempos que la gente pues de alguna otra forma busca celebrar ciertos acontecimientos que definitivamente pues tienen muchos significados, ¿no? Realmente mi objetivo en esta reflexión que quiero compartirles el día de hoy, como casa profética y pues como lo que entendemos en la perspectiva, ¿no? En relación a la palabra, quiero poner algunas cosas en las que yo he estado reflexionando en relación a este tiempo. Y pues bueno, definitivamente son tiempos interesantes en el sentido, pues, por ahí escuché en una reflexión de de un científico que decía que si tú quieres entender el universo, pues tienes que entenderlo en vibración, en frecuencia y en sonido, ¿no? Y creo que este es un tiempo, pues, donde las vibraciones y las frecuencias, aunque suena un poquito místico, pero pues hay alineaciones cósmicas, hay situaciones, ¿no?, que se generan, donde hoy en día pues aprovechan mucho la gente de diferentes cultos para pues celebrar, ¿no?, ciertos acontecimientos. Aquí en México, ¿verdad? Se celebra, hay una combinación muy interesante, porque bueno, mi intención no es el día de hoy, yo creo que muchos conocen el sentido del origen del Halloween y de dónde viene todo esto. Pues sabemos, ¿verdad? Bueno, para aquellos que a lo mejor desconocen un poquito, pero esto se ha dicho muchas veces, se ha mencionado, se ha hablado mucho de esto, del culto druida, del significado del dulce o trato, ¿no?, que se hacía el culto druida, el tomar las doncellas de los grupos de Irlanda de aquel tiempo, ¿verdad? El culto druida, los druidas eran los sacerdotes que le ofrecían a su dios en esta fecha, ¿no? Le hacían cultos, ¿no? Le ofrecían cosas, sacrificios, etcétera, etcétera. Y bueno, en intercambio pues era una calabaza encendida con una vela en las casas de las personas. Pero también pues en México tenemos una combinación, un híbrido, ¿no? No nada más la celebración del Halloween, sino también pues es una combinación prehispánica del recordatorio de los muertos y de la gente, ¿no? Y entonces pues hoy en día aquí vemos en los cementerios, en los lugares, pues mucho folclore, la gente en ciertos lugares aquí en la Ciudad de México, pues hay ciertas cosas que se quedan en la noche, ¿no? Hay un lugar ahí por al sur de la ciudad que se llama Mixquic, que es pues la gente, ¿no? Se pone en las calles afuera y toda la noche ponen ofrendas, en las escuelas se ponen ofrendas, en esto de aquí y allá, y vaya, ¿no? Y es un asunto muy complejo. Nuestro país tiene una gran culto y celebración pues a la muerte, ¿no? También por estas fechas hay, llamémosle, grupos sectarios, grupos que le celebran a la muerte, ¿no? Ahí por Tultitlán ahí se encuentra un lugar donde hay una gigantesca estatua de la muerte, y estas fechas definitivamente pues son las más celebradas. Entonces en nuestro país, y bueno, tal vez en otros, no sé, ¿verdad?, en otros lugares que no sé qué
lo estén celebrando o cómo lo hagan en la gente. Pero aquí en nuestro país, México, pues así es, ¿no? Es un poquito complejo porque pues es complicado, ¿no? Y yo quiero dar una reflexión en relación a la muerte, en relación a todo esto que estamos viviendo y que definitivamente, ¿verdad? Pues hoy en estas fechas, qué curioso, y se me hace muy interesante que por tiempos atrás las culturas estas fechas las utilizaron para celebrar cosas oscuras, ¿no? Entonces, pues lo vemos con los prehispánicos, lo vemos con los druidas, y así si nosotros investigáramos diferentes tipos de cultura, pues definitivamente lo que harían o que encontraríamos sería una alineación hacia una, pues, una celebración pagana, obscura, de frecuencias bajas. Recordemos que Jailel, Satanás, se mueve en frecuencias bajas y que pues hoy en día se raptan, mueren muchos niños, hacen sacrificios y vaya, tú puedes ver infinidad de videos de ex satanistas que es lo que hacen hoy en día, ¿no? En estas fechas, ¿no? Rituales, muertes, sacrificios hacia Satanás, literalmente, ¿no? Y entonces vemos un conjunto y obviamente pues definitivamente pues son cosas complejas a la vez y que pues vivimos. Sin embargo, a mí se me hace muy muy interesante el hecho de por qué la muerte, ¿no? O sea, y es una reflexión acá en este tiempo en relación a la muerte, porque a final de cuentas es un tema que está ahí, que es latente, y quiero aclarar, ¿no? Porque luego pues pueden sacármelo de contexto, ¿no? No es que yo esté avalando el culto a la muerte, ni mucho menos pues de alguna otra forma diciendo a la gente del Halloween, ¿no? O sea, no voy a hablar en relación a eso, porque ya se ha hablado mucho, pero quiero algo que yo estaba reflexionando en este tiempo, en relación a todo esto, porque tal vez, bueno, México, como ustedes bien lo saben, es un alto porcentaje del catolicismo romano, cristianismo romano, que pues van a los cementerios. En Michoacán hay un pueblo que se llama Pátzcuaro, donde si ustedes alguna vez vieron la película esta de Coco, ¿no? de ahí los americanos se inspiraron, porque pues bueno, tú vas a ese pueblo y de alguna otra forma está impresionantemente muy bonito, o sea, el folclore en relación a estas fechas, pues no, o sea, hay mucho folclore, y entonces la gente lo hace tradicionalmente y la gente, vaya, le rinde cierto recuerdo a sus seres queridos. Y en base a eso en estos días he estado reflexionando en esto, simplemente es como una reflexión que quiero compartirles, ¿verdad? Y bueno, qué bueno que algunos están ahí, ¿verdad? Abrazos, Paquito ahí de Palenque, y bueno, algunos que nos estén viendo, abrazos grandes, y la gente que estará viendo. Y bueno, rápidamente, es una reflexión que yo estuve pensando, ¿no? En relación a la muerte. Y definitivamente estuve encontrando aquí algunos pasajes muy interesantes y quiero compartírselos, porque hay un pasaje que se me hace muy puntual en el libro de Eclesiastés, capítulo 7:1, y dice así, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. O sea, eso se me hace muy interesante, que la Biblia, según el libro de Eclesiastés, nos enseña, que nos dice que es mejor el día de la muerte y o el día que la persona fallece. Y en una ocasión leí en un libro por ahí, ¿verdad?, de algunos que he leído, que hay un proverbio chino que dice que cómo identificas la fuerza, la vida de un árbol, o la condición, cómo fue su condición. Y se dice que cuando fue cortado, ¿no? O cuando un árbol es cortado, pues si tú alguna vez has visto los aros de los árboles, pues ahí tú ves las edades, ¿no?
Entonces, así este proverbio hablaba acerca de que así es la vida del ser humano, y es muy bíblico el asunto, ¿no? Este asunto de que definitivamente al morir o cuando dejamos esta tierra, porque esto es algo pues que todo mundo pasamos por ahí, o bueno, el ser humano pasa por ahí, nadie está exento de la muerte, a excepción de Yeshua, que es algo que voy a mencionar al final. Sin embargo, el libro de Eclesiastés nos dice que es mejor la muerte, y entonces nos tenemos como que una reflexión muy interesante de que la Biblia nos enseña que la muerte o el día de la muerte es muy, muy simbólico y muy especial, y se me hace muy interesante entenderlo así. Creo que los días cuando una persona deja esta tierra, su último día o el día que deja esta tierra es especial, porque obviamente, como les decía del proverbio chino, el buen árbol se identifica, o la calidad de un buen árbol se identifica cuando es cortado. Y yo creo que así seremos identificados, amados y amadas que nos están viendo, queridos amigos, queridas amigas, seremos identificados al morir. ¿Qué es lo que hicimos? No nos llevamos nada a la tumba, casas, dinero, carros, carreras, ministerios, congregaciones, instrumentos. Ay, ¿no? Yo como músico, no se lleva uno nada. Así llegamos. Pero lo interesante no es lo que te llevas, sino qué es lo que dejas. Entonces, en mi reflexión, según el libro de Eclesiastés, dice que es mejor el día de la muerte, y es bueno recordarlo. Entonces, es muy controversial este asunto, ¿verdad? Porque aquí en México recuerdan a los muertos. Y vuelvo a recordar y les vuelvo a repetir, no es que yo esté avalando, ni mucho menos esté diciendo, vamos a hacer el Halloween cristiano, ¿verdad? No es por ahí, y no es sacar el contexto, sino es de la reflexión en relación a la muerte. Según el libro de Eclesiastés, nos enseña que una persona deja o se le reconoce su calidad de una persona cuando deja esta tierra. Y esto se me hace muy puntual, porque es una reflexión para estos tiempos, ¿verdad? Que cómo estamos sembrando en esta tierra y cómo vamos a dejarla, ¿no? En nuestro país, pues la gente lamentablemente pues celebra prehispánicamente, ¿verdad? Como lo dije al principio, tenemos un híbrido y vaya, es una mezcla con cosas ocultistas y todo lo que ya se sabe, ¿verdad? Por eso mi asunto no es hablar de ahí, sino mi asunto o mi perspectiva es hablar en relación a ¿qué es esto de la muerte? Entonces, por ahí encontré otra cosa muy interesante que se hace en el pueblo de Israel. No sé si alguna vez ustedes alguna vez han visto, o si pueden googlearlo, cuando ustedes vean un cementerio judío. Es muy interesante. Y curiosamente, en un cementerio judío, ¿qué creen? No hay flores en las tumbas. Y eso se me hace muy interesante. ¿Y saben qué es lo que ponen en las tumbas? Les voy a decir algo. Dice que se ponen piedras en las tumbas. O sea, eso es algo, se me hace muy curioso. En los cementerios judíos se ponen piedras como un símbolo de respeto y de recuerdo permanente. Dicen que no, ya que las piedras, a diferencia de las flores, no se marchitan y simbolizan la permanencia de la memoria. Entonces, cuando yo empecé a juntar este asunto del libro de Eclesiastés, estos tiempos que pues bueno, la gente de alguna otra forma, ¿verdad?, con un paganismo o con una mezcla, un híbrido que hay aquí de lo prehispánico y las cosas oscuras que hay. Pero en realidad la Biblia nos dice que la muerte de la memoria de un sadik, de un justo, es bueno y es necesario recordarlo. Obviamente hoy en día la gente pues definitivamente recordar a las personas, algunos no querrán recordar a sus seres queridos que murieron, porque a lo mejor los lastimaron o no sé, no hubo X circunstancias que los separan, ¿no? Y otros muy emocionalmente están ligados todavía y es difícil que sanen en esa área.
Pero el hecho de darnos cuenta cómo lo hacen en la casa de Judá, recordemos que esto tiene que ver con la casa de Judá, el judaísmo, ellos recuerdan a los sadik, recuerdan a los justos. Y eso se me hace muy interesante, y en las tumbas les ponen una piedra en relación a la memoria. Y de hecho yo lo he escuchado muchas veces, pues cuando tú escuchas la enseñanza de algún rabino, tú te das cuenta que cuando menciona a alguien que haya fallecido o su maestro que falleció, siempre lo dicen fulano de tal, o dicen su nombre, el rabino tal, en su bendita memoria. Y eso siempre, pues bueno, yo lo llevo años escuchando, pero nunca había reflexionado en relación a esto, que es al justo, al sadik, se le recuerda en su día de muerte. Por eso realmente los cumpleaños o el día del nacimiento, ¿verdad? Bueno, aquí pues en Occidente estamos al revés, ¿no? Celebramos el cumpleaños, pero creo que si nosotros de alguna otra forma quisiéramos entender bíblicamente el asunto de un sadik, creo que sería muy bueno que si hay sadik y si hubo justos que marcaron una generación y establecieron un legado en esta tierra y ya no están, bueno, creo que sería bueno de alguna otra forma ese recordatorio en su bendita memoria, ¿verdad? Porque como lo dice el libro de Eclesiastés, es mejor el día de la muerte. Ajá. Y de hecho en algunas cosas más misteriosas, ¿verdad? Que otro día platicaremos, pero son muy, muy interesantes. Hablando de que realmente la muerte, pues es donde realmente se comienza a vivir. Es algo muy interesante porque cuando alguien pasa de esta vida, pues cristianamente, llamémoslo así, nada más nos hablan que te vas al cielo o te vas al infierno, ¿verdad? Y de ahí no sale la gente, pero a veces el mismo cristianismo no tiene un poquito una respuesta mayor. Y se habla un poquito del alma de este asunto, ¿verdad? En ciertos pensamientos, ciertas interpretaciones, porque el alma tiene una calidad de eternidad, y el alma, pues obviamente, ¿verdad? Tiene diferentes cosas muy interesantes. Pero lo interesante es de que definitivamente, pues cuando alguien deja esta tierra, pues deja una esencia, deja algo, y estoy hablando de un sadik, ¿no? Y así como alguien que se portó mal, ¿no? Así también lo han de recordar, ¿no? Pero definitivamente esto que nosotros vemos, este juego que hacen, y esto es muy común en los cementerios, ¿no? Que ponen, y es una tradición muy simbólica, lo hacían incluso desde los sacerdotes, ¿no? En relación a la gente del templo, cuando moría un sacerdote, igual ponían en piedras por la cuestión de una vida de eternidad. Entonces, realmente en la posición, tal vez llamémosle, de la casa de Judá, es muy interesante darnos cuenta que el morir es mejor, porque se pasa a una vida de eternidad, de lo que les decía del alma, y se vive realmente, ¿no? A eso se le llama el Olam Haba, el mundo por venir. Y pues bueno, también es en ciertos pasajes cuando nosotros vemos a Yeshua hablar con el ladrón de la cruz, que le dice, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, pues habla eso del Olam Haba, ¿no? Habla del mundo por venir, y eso en los círculos del judaísmo es bastante común, pero eso se me hace muy interesante, el hecho de que la gente le dé mucho énfasis a la muerte. En este sentido, obviamente no es como aquí en México, ¿verdad? O ponerle una ofrenda, con esto no le estoy diciendo que vaya a poner una ofrenda o algo así, ¿verdad? Porque ese es el asunto, ¿no? No es un asunto de poner una ofrenda, porque lo que vemos aquí en México es un asunto totalmente, es un sincretismo, me explico, prehispánico con el culto druida, y eso es otro asunto. Pero la Biblia a nosotros nos enseña y nos dice que es mejor el día de la muerte. Y entonces por eso yo, reflexionando en relación a esto, reflexionaba en relación al día de la muerte, ¿verdad? Carlitos, sí, y me falta mi café, Carlitos, pero ya después lo veo ahí. Pero lo interesante de esto, ¿verdad? Ahora sí que con Carlitos hacíamos es como una especie de tertulia, amado, así de que ahí más o menos. Pero en relación a esto, en relación a la muerte, se me hace muy, muy, muy interesante, ¿saben? Muy interesante el hecho de que el libro de Eclesiastés diga, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y entonces, reflejando en este asunto, pues la gente hoy en día, ¿no? Algunos, pues hoy en día vemos una mezcla, ¿no? Como les decía,
la gente pues se une al culto druida, ¿no? Y viste a los niños y esto y lo otro, los otros que ponen sus ofrendas al culto prehispánico, y habrá alguno que otro que esto más se enfoca un poquito más en el catolicismo romano, pues le llamarán el recordatorio de los santos, ¿no? Así le llaman, me parece. Y digo, yo respeto de alguna otra forma pues ese tipo de creencia. Sin embargo, para mí me es muy puntual este asunto que la Biblia nos enseña y nos dice, la muerte es algo muy especial. Y bueno, realmente, ¿verdad? Definitivamente el asunto de la muerte, que es otro punto muy interesante, que también estuve reflexionando, ¿no? O sea, el primero es de que la Biblia a nosotros sí nos dice que el recordatorio de la memoria de un sadik y de un justo no está mal. O sea, es bueno recordar el legado que dejó un justo en esta tierra, ¿no? Y ahorita hablo del asunto de Yeshua, porque curiosamente Pablo nos dice que recordemos su muerte, ¿no? Obviamente él está vivo, él murió y resucitó. Sin embargo, el ejercicio que tenemos en cada Shabbat o en la fiesta de Pesaj, en el mismo, la fiesta de Yom Kippur, cuando recordamos que Yeshua entra, ¿verdad? El ejercicio que hace, bueno, la similitud que se hace en el libro de Hebreos, de que con su sangre, ¿no? Esparció, y así como entraba el sumo sacerdote, etcétera, etcétera. O sea, habla de muerte, amados. Se habla de la muerte, del gran sadik. El gran sadik es Yeshua. Pero eso de recordatorio de los sadik y de los justos es muy común, es muy, muy común en el pensamiento de la casa de Judá, y que de alguna otra forma nosotros, por la influencia que tenemos del culto druida, del culto prehispánico y de todo lo que se hace en México y en este país, pues tenemos a lo mejor una perspectiva, pues que obviamente al hablar de muerte, pues estamos hablando de estos días, ¿no? 30, 1 y 2, y los que se van a los panteones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo en la preparatoria, pues hasta me comía las ofrendas, ¿no? Ya el Señor ya me perdonó, no se preocupen. Pero lo interesante de esto, amados y amadas, es de que, o sea, la Biblia, les digo, reflexionando, la Biblia sí nos habla acerca de que es bueno recordar, porque el legado que deja un sadik es muy, muy importante. El asunto de la muerte también se me hace muy, muy interesante y muy puntual, porque tal vez, por ejemplo, antes yo recuerdo cuando nos hablaban de la guerra espiritual, ¿no? Y a tal espíritu de muerte, y miren, no está mal, pero a veces como que se llevó a un extremo, porque la muerte va a tener su final. Ya viene en el libro de Apocalipsis, ya se le quitó su imperio, o sea, su legado, sus llaves, ya se le quitó su reino, pero la muerte sigue estando. Aquí, pues, en México, le celebran a la muerte, ¿no? Pero una vez estaba escuchando que pues, es necesaria la muerte. Y esto suena muy, o sea, para esto hay que ser muy objetivo. Pero, o sea, si no hubiera muerte, pues imagínense una persona perversa que no muera, pues es perjudicial, ¿no? Entonces, el ángel de la muerte es pues es un siervo, un servidor de Dios. Recordémoslo en el libro de Éxodo, en la última de las plagas, pasó el ángel de la muerte, hermanos, pasó. Y sí, ahí está, y es un ángel. Y cuando hablo de ángel, quitémonos de la mentalidad esa cristiana evangélica de ángel bueno, ¿no? O sea, un ángel no es bueno ni es malo, simplemente son energías, y ¿verdad? Pero en este caso la muerte, pues es un ser que aquí en México lo adoran. No estoy diciendo que lo adoremos, ¿no? Para nada, ¿no? Porque eso es idolatría, aquí lo adoran. Sin embargo, la muerte es un ser que es necesario. Es necesario porque pues la gente se tiene que morir. Si no estuviera este ser, pues imagínense, ¿no? Definitivamente, cuando Yeshua muere, le quita el imperio, que eso es definitivamente la clave, pero la muerte sigue. Y entonces en temas de guerra espiritual y todo este asunto, atamos al ángel de la muerte, y, o sea, a veces
quisimos ser un poquito así como que, pues muy tipo de guerra y esto y lo otro y derrotarlo. O sea, la muerte está derrotada, pero sigue funcionando. O sea, Dios no la puede desechar porque es funcional. Es como el asunto de, ¿saben cómo yo lo relaciono, verdad? A la muerte, lo relaciono como el basurero, o lo relaciono, de hecho, el Geinom lo relacionaban con un basurero que está, o bueno, más bien un lugar donde se quemaba la basura y todas las cosas, que de ahí viene Gehenna, y que realmente la palabra infierno eso es griego, pero la palabra es Seol, ¿no? Pero es curioso porque, supongamos, la gente que hace el tema de recoger la basura, pues imagínense, ¿no? Luego los veo, ¿no? Y digo, qué trabajo tan duro, ¿no? Qué trabajo tan difícil. Pues oler, agarrar papeles con popó, ¿no? O sea, la comida echada a perder, guácala, o sea, sí se dan cuenta lo extremo que es ese tipo de trabajos, ¿no? Pero alguien tiene que hacerlo. Y entonces yo reflexionando, le digo, la muerte, o sea, no es algo tan deleitoso, ¿verdad? Acá la adoran, nosotros no la adoramos, pero alguien tiene que hacer esa chamba. La muerte tiene que hacer su chamba. Y hay una vez escuché una frase que decían, digo, esto se me hace muy interesante, y bueno, esto es muy, 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 muy interesante. Dicen algunos registros que el rey David, pues, podía platicar con la muerte. Y que el rey David una vez, esto está en un Midrash, dicen que el rey David le decía a la muerte, le decía, ¿cuándo vas a morir? ¿Cuándo voy a morir? Dime, revélame. Y que la muerte le decía, pues la verdad vas a morir en un Shabbat. Y entonces dicen que el rey David, pues todo el Shabbat, ¿verdad? Y en los tiempos de Shabbat, en esos horarios, se la pasaba estudiando la Torah y a esto adorando, pues el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Y entonces cuando venía la muerte por él, pues dicen que como lo encontraba a la muerte adorando, lo encontraba leyendo Torah, etcétera, etcétera, pues no, pues obviamente, ¿verdad? Decía la muerte, no, pues hoy no. Pero, porque dicen que era como que o sea, como que se llevaban bien el rey David y la muerte, ¿no? Entonces, eso está muy interesante, ¿no? Y se me hace muy, muy, muy profundo. Pero, pues la muerte, o sea, para mí me hizo cambiar como que mi perspectiva de ese ángel, que es necesario, como la basura, como el basurero. Alguien tiene que hacer esa chamba. Dios la creó, y ahí está. Aquí en México la adoran, y obviamente no es por ahí el asunto, ni es idolatría este asunto. Sin embargo, la muerte es necesaria. Entonces, primera reflexión que les dije, el día de la muerte, lo dice el libro de Eclesiastés, es bueno porque se deja el legado de un sadik. Y es bueno recordar en bendita memoria de los grandes sadik, no el borracho, no el que hizo esto, el mujeriego, el que se peleó con todo el mundo, los vecinos, y los vecinos decían, yo creo, ay, qué bueno que se murió esa persona, ¿no? O algo así. No, de un verdadero sadik. Creo que los verdaderos sadik o los verdaderos justos, es bueno recordar su muerte, tal vez no su cumpleaños, porque dice Eclesiastés que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces yo creo que es mejor recordar cuándo murieron, que ese ejercicio no lo tenemos aquí en México, pero eso se tiene mucho en Israel. En Israel, como les digo, ¿no? La piedrita, no ponen flores, digo, para aquellos que nos están viendo, ya se están conectando, pues no se pone flores, se ponen piedras. Y al poner piedras es por la memoria, porque una piedra no se desgasta ni se marchita, ¿no? Eso se me hace muy interesante. Sin embargo, ¿verdad? Para ir aterrizando el asunto, pues la muerte es necesaria. La muerte es necesaria, tendrá su fin, ya está escrito, ya está puesto, pero por el momento la muerte seguirá llevándose a la gente porque es su chamba, como el basurero. Alguien tiene que hacer las cosas sucias aquí, y pues el caso de la muerte tiene que llevarse a la gente. Y en momentos como lo vemos en el libro de Éxodo, pues es un ángel que Dios lo utiliza para ciertas cosas y va a seguir existiendo hasta su momento ya establecido, como lo dice el libro de Apocalipsis. Sin embargo, amados y amadas,
se me hace muy, muy puntual esta reflexión. Y bueno, por el asunto, estaba hablando del rey David y hablando de lo del Sadik. Y también he reflexionado sobre esto. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero compartirles algo. Una vez yo, reflexionando sobre la muerte, pensé y dije, pues a mí me gustaría, si Dios me presta vida, eso lo dicen mucho los rabinos, nos vemos el siguiente Shabbat o nos vemos en la siguiente enseñanza, si Dios nos presta vida, ¿no? Y me gusta mucho como dice Primera Crónicas 29-28. Eso para mí ha sido algo muy puntual, cómo termina el rey David, y creo que para mí eso es lo digno de recordar de un sadik. Dice, fíjense cómo muere, cómo lo describe su estado de muerte, o bueno, su día final del rey David. Dice, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y cuando yo lo leí hace años dije, wow, Señor, si un día yo parto de esta tierra, me gustaría, si tú me sigues prestando vida, terminar como David, Señor. Ayúdame. Me gustaría terminar, digo, no hago alianzas o no platico con la muerte, ¿verdad? Para que me siga dando chance, pero sí lo que sí puedo decir es de que, como lo hacía el rey David, pero sí se me hace muy puntual este asunto, ¿no? Y creo que es algo muy, muy interesante para estos tiempos. Entender e identificar cómo vamos a dejar esta tierra y si vamos a ser recordados en esta tierra. Si algún día dejáramos de estar en esta tierra, a mí me gustaría que me recordaran como David. Me gustaría que recordaran y me gustaría que se escuchara el legado que uno dejó. Y creo que ese es el mejor punto al hablar de este asunto de la muerte, al hablar este asunto de los grandes sadik. Obviamente no le llego ni a los pantalones, ni a los tobillos al rey David. Sin embargo, ese me gustaría, ¿no? Digo, nadie tenemos contado nuestros días, solo el Eterno sabe cuándo estaremos en esta tierra y cuándo nuestro corazón dejará de respirar. Sin embargo, ¿verdad? Bueno, perdón, aquí ya me están hablando. Sin embargo, creo que es muy, muy puntual definir esto, ¿verdad? Y bueno, creo que es muy importante identificar esto, cómo termina el rey David. Y por último, ¿verdad? Porque nada más es una reflexión, creo que se me hace muy puntual igual cómo termina este asunto. Perdón, mis amados, ahí está, se me volteó ya rápido, ¿verdad? Porque iban a decir ahorita con la llamada como que se me bloqueó el asunto. Bueno, nada más quiero terminar este asunto porque se me hace muy puntual. Definitivamente Pablo nos enseña a recordar la muerte de Yeshua. Obviamente él muere y él resucita, pero en mi reflexión no nada más es la cuestión de la muerte, no nada más es alguien tiene que hacer este asunto como el ángel de la muerte, sino también entender el asunto de lo que hizo Yeshua. Y bueno, esto viene en 1 Corintios 15, que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? La muerte fue sorbida en victoria. Y obviamente Apocalipsis 1:17 dice, yo soy Yeshua, el primero, el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Yeshua tiene las llaves de la muerte, las llaves del Hades, él tiene el control de todo, y por eso pues, eso es lo creo que el legado que debemos de entender, ¿verdad? Perdón tantito, ese es el legado que debemos de entender, amén. Y bueno, para ir finalizando, ¿verdad? Porque ya me están hable y hable. Pero el punto aquí, mis amados y amadas, es identificar el gran legado. Y es bueno recordar el asunto. Ya, ahora sí. Perdón, bueno, es que este asunto. Pero ya regresé. Ok, bueno, entonces para ir nada más finalizando. Déjenme aquí nada más, permítame tantito. Ya, rápido, ahora sí ya. Yeshua al morir, pues obviamente él tiene el poder, las llaves de la muerte. Y curiosamente, mis amados,
Lo que nos enseña Pablo para finalizar esta reflexión es de que recordemos su día de muerte. O sea, qué interesante, ¿no? Qué interesante que en Pesach nosotros recordamos su muerte del gran Sadik. Ahora, este asunto, para finalizar y aterrizar, no estoy diciendo que celebrar Halloween es bueno, no estoy diciendo que poner la ofrenda es bueno, para nada, o sea, ya lo dije al inicio. Lo que sí se me hace muy puntual es que obviamente no es una situación de recordar hoy en día como los cultos paganos, pero sí puedes hacerlo el resto del año y recordar un Sadik. En Israel está, si algún día yo tuviera la oportunidad de Israel, me gustaría ir a la tumba de David porque ahí está. Me gustaría ir a lo mejor a la tumba de Esther, que ahí está también, y poner mi piedrita. Me gustaría ir a lo mejor a la tumba de algún otro Sadik que dejó un legado tremendo en esta tierra. Obviamente, pues la tumba de Yeshua está vacía, y eso es lo que celebro y lo que celebramos hoy en día. Él venció el imperio de la muerte, Él resucitó, pero definitivamente, ¿verdad? Es esta reflexión que quería dejarles, ¿no? Que definitivamente, pues Yeshua, es bueno recordar su muerte. Qué curioso que la Biblia nos enseña y Pablo nos enseña a recordar su muerte, no recordar su nacimiento, ¿no? Para aquellos decembrinos. O sea, recordar su nacimiento no es trascendental en la Biblia. Recordar su nacimiento no es trascendental. Recordar su muerte, esa es realmente la instrucción apostólica y profética dada por Pablo. Y lo hacemos en cada Shabbat, lo hacemos en Pesach, lo hacemos en Shavuot, ¿no? También por el derramamiento y la libación del Espíritu Santo. Y lo hacemos en Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entró al lugar santísimo y él con su sangre nos roció. Sin embargo, la tumba de Yeshua está vacía. Él ha vencido la muerte, Él ha vencido el imperio de la muerte, y Él está vivo, y Él regresará. Y creo que eso es realmente la posición que deberíamos de tener. Hoy en día mucha gente, pues, tal vez de buen corazón, vaya a los cementerios y pues, recuerde a sus seres queridos, ¿verdad? En este día que es una frecuencia baja, lamentablemente. Y no es un asunto de unirnos a ese culto o ese rito pagano, para nada, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Y lo repito varias veces para que no me malinterpreten el asunto. Sin embargo, en esta reflexión de la muerte del ángel y cómo debe terminar un Sadik, creo que es bueno e importante recordarlo, y qué mejor, como la instrucción del apóstol Pablo, recordar la muerte de Yeshua, el gran Sadik que dejó esta tierra. Murió, pero resucitó y vendrá y regresará y gobernará en esta tierra. Y creo que ese es lo mejor que podemos entender. Así es de que, pues, un grande abrazo, ¿verdad? Solamente es un tema reflexivo. Perdón por las pausas, ¿verdad? Pero bueno, ya para poder finalizar, y pues, y si algún día, ¿verdad? Pues el Eterno nos llame a su presencia, que podamos ser un Sadik, ¿verdad? De dejar esta tierra con un legado. El Eterno sabe cuáles son nuestros días en esta tierra, y es bueno reflexionar y dejar un legado para las generaciones, ¿no? Porque eso es lo que se hace en el pensamiento hebreo, y poder entender e identificar que, pues, bueno, es necesaria la muerte también, ¿verdad? Porque nos pasa a una segunda vida, o no a una segunda, nos pasa a la verdadera vida. La vida del Olam Abba, y eso es lo que se dice mucho tal vez en pensamientos cristianos de no hagas tesoros en la tierra, mejor pon tu mirada en las cosas celestiales. Y eso es muy judío, ¿saben? Eso es muy hebreo en el asunto de pensar en el Olam Abba. En esta tierra estamos de paso, en esta tierra estamos aprendiendo, en esta tierra estamos dejando un legado, pero cuando seamos cortados de esta tierra, dejemos un legado trascendental, de vida, de trascendencia. Seamos como Elías, que de nuestros lomos se multipliquen muchas generaciones. Dejemos un legado de Torah, dejemos un legado de vida, dejemos un legado de trascendencia, que eso es para lo que fuimos llamados. Busquemos ser un Sadik como lo fueron los grandes de la Torah. Así que les amo grandemente. Abrazos grandes y bendiciones. No vayan a celebrar Halloween, nada más, ni pongan ofrenda, ese no es el asunto. Pero
es importante reflexionar sobre la muerte también. Les amo mucho, abrazos grandes a cada estado y en cada lugar donde estén viendo esto o estarán viendo. Les amo mucho, bendiciones, shalom, bendiciones a su vida.